Buenos días, yo soy el profesor Fernando González de la Clínica Quirúrgica 1. Hoy vamos a ver un temario un poco vasto y extenso que va a tratar de generalidades de la cirugía, la respuesta sistémica de la cirugía del organismo, el tratamiento quirúrgico paliativo y curativo, la oportunidad del tratamiento quirúrgico, riesgos y complicaciones en cirugía. Como decía, este es un tema muy amplio y obviamente que vamos a dar algunos aspectos conceptuales de los distintos tópicos. Antes del advenimiento de la anestesia, operar era muy difícil, solamente se podían hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas que consistían en amputación de miembros o de algunos otros tumores superficiales. Había que ser muy rápido porque había que luchar contra el dolor. Acá el equipo quirúrgico, obviamente, que era el más numeroso, eran los que sostenían al enfermo para que no se moviera. Eh, ya en el siglo XX aparece la anestesia. La primera anestesia fue realizada en Boston en 1846 y en las últimas décadas los cambios que ha asistido la cirugía y la medicina han sido verdaderamente meteóricos. Se incorporan así las cirugías de las grandes resecciones de órganos y de tumores, pero tenemos que la primer comunicación que hay de una serie de gastrectomías donde la supervivencia aconsejaba que la realización de las mismas fue en 1945. Antes de esta fecha, si uno tenía una hemorragia digestiva, era preferible evolucionar la hemorragia digestiva por métodos médicos que en esa época eran muy escasos. El paciente tenía mayor probabilidad de sobrevivir que si era sometido a una cirugía y a una gastrectomía. Fue a partir de 1945 que aparecen las primeras comunicaciones que era factible sobrevivir más operándose que con la evolución natural de la enfermedad. En 1969 ven que en corto periodo de tiempo lo que evoluciona la cirugía, ya aparece la cirugía de los trasplantes. Y para seguir esa carrera meteórica aparecen las cirugía laparoscópica hacia 1985, y en 1992 la cirugía robótica, que en nuestro país todavía no ha llegado, aún no se ha implementado de manera generalizada. Aparecen las salas inteligentes, los robots, y todo esto los cirujanos hemos tenido que ir incorporando estas nuevas técnicas y se generan nuevos problemas de aprendizaje al inicio entre la laparotomía y la laparoscopía, y ahora casi que podemos decir a la inversa entre la laparoscopía y la laparotomía, porque los residentes actualmente saben operar mucho mejor la vía biliar por laparoscopía que por laparotomía, y el aprendizaje consiste en la inversa que hace unas décadas. O sea que hay que ir ajustándose a estas innovaciones. La asociación de la cirugía con otras especialidades fue una de las consecuencias que trajo esta avalancha de innovaciones, dado que para el tratamiento efectivo de los tumores el concepto de equipo de trabajo surge, donde hay asociación con diferentes especialidades. Y todo esto ocurrió en los últimos 50, yo diría que 30 años, que trajo aparejado el aumento en la sobrevida con aparición de nuevas enfermedades, con nuevas que producen las secuelas del tratamiento de esos pacientes, y que debemos ir conociendo y solucionando
con la medida que van ocurriendo. Por ejemplo, este paciente que sobrevive a una gran cirugía y múltiples complicaciones abdominales termina con una eventración, con una destrucción prácticamente de toda la pared abdominal que deberá solucionar el cirujano. Como consecuencia de las innovaciones, y bueno, hay un dicho que dice que la cirugía atenta contra la segunda ley de la termodinámica. Son tres, pero bueno, es la ley que se refiere al equilibrio entre las cosas, ¿no? Y bueno, todo trae consecuencia. Habrán oído hablar del efecto mariposa, y la naturaleza tiene reglas y principios, y esas reglas y leyes no les gustan ser transgredidas, y sobre todo cuando pasamos los límites nos va a cobrar una deuda tarde o temprano. En la cirugía, obviamente que el enfermo es el deudor y siempre paga, pero los cirujanos somos los garantes y vamos a tener que pagar también. ¿A qué nos referimos esto? Cuando hacemos esas enormes cirugías que son prácticamente atrocidades antinaturales, se podría decir, dentro de algunos siglos o décadas, es posible que nos miren horrorizados como nosotros sacábamos el estómago para curar un cáncer, como nosotros actualmente vemos que nos parece inconcebible que hace unas décadas atrás para curar la tuberculosis se hacían neumonectomías, se hacían neumotoras destrucciones de la pared costal, eso que ahora se cura todo con medicamentos. Bueno, nosotros actualmente sacamos un estómago, utilizamos el esófago, sacamos el esófago y utilizamos el estómago para realizar un esófago nuevo, un tubo nuevo, sacamos medio hígado. Todas estas son agresiones que el organismo, si bien persiguen un fin benéfico, son todas agresiones que nosotros le realizamos al organismo. Y en respuesta a esta agresión, que lo conocemos como estrés quirúrgico, la única manera que encuentra el organismo para defender y responder es la inflamación. Entonces, la única manera que sabe es inflamándose, y así es que se produce lo que se conoce como SIRS, el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. El paciente que se opera va a estar expuesto a múltiples agresiones, ¿no? El ayuno, la ansiedad, el frío, porque lo desnudan, lo ponen en una camilla, la anestesia, los gases con que se va a ventilar pueden estar fríos, la propia cirugía, la exposición de vísceras, los sangrados, anemia, el dolor, la estimulación y formación de mediadores tumorales, los trastornos emocionales, etcétera. Son múltiples las agresiones que va a recibir el paciente. Y todo esto va a activar al sistema nervioso autónomo y al sistema endocrino, que van a provocar un estado de alerta en el paciente, y donde van a participar mediadores del sistema inmunológico y del sistema neuroendocrino y vascular. Imagínense estos pacientes que sufren múltiples cirugías, que han recibido ostomas, la consecuencia posterior de esta cirugía, y que puede demorar varios años en volver a la normalidad. Todo eso son agresiones que los pacientes deben soportar. Según la magnitud de la agresión, va a ser la respuesta local. Si se descontrola, y los estímulos van a desencadenar una respuesta general en la que interviene una multitud de sistemas reguladores por mediadores químicos y humorales. A esta respuesta descontrolada se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la cual se va a caracterizar por liberación caótica de mediadores, con trastornos en la producción y uso de energía y con la repercusión sobre el estado metabólico del enfermo. Obviamente que de acuerdo a el grado de agresión, el grado de respuesta inflamatoria sistémica que tendrá cada paciente. Algunas veces estos fenómenos inflamatorios pueden amenazar la vida, pero tienen
en general un efecto benéfico y defensivo y van a influir en el proceso de recuperación del organismo. Pero como esa respuesta que es proporcional a la magnitud de las lesiones, cuando tenemos una pequeña incisión limpia que solo va a lesionar unas pocas células a lo largo de esa herida que nosotros provocamos en la cirugía, va a causar una inflamación mínima, ¿tá? Que eso no va a generar obviamente un sistema, un CIRS. Pero si la lesión es extensa, por ejemplo, una quemadura extensa y profunda, es una lesión mayor que va a causar daño a múltiples extensiones de los tejidos, y el organismo sí va a responder muchas veces con una respuesta inflamatoria que puede ser exagerada, y es por eso que estas patologías muchas veces adquieren extrema gravedad. El médico debe reconocer las consecuencias de esta respuesta y debe estar capacitado para identificar y minimizar los eventos adversos postraumáticos. Lamentablemente, en ocasiones esta respuesta es desmesurada y ocasiona más daño que beneficio. Nos referimos a daños endoteliales que pueden llevar a insuficiencia respiratoria o daños a nivel de los pulmones, del intercambio gaseoso, dando insuficiencia ventilatoria y el sistema cardiovascular también. Y bueno, el CIRS trae a veces entonces, como decíamos, consecuencia de una deliberación descontrolada de múltiples mediadores que pueden causar daño tisular con disfunción orgánica múltiple, que se conoce con la sigla de DOM, y que se acompaña de una gran mortalidad. La disfunción orgánica múltiple es cuando fallan los diferentes tejidos nobles, sea encefálico, cardiovascular, pulmonar, renal, hepático, etc. Claramente el CIRS clínicamente lo vamos a identificar por dos de las siguientes manifestaciones. O sea, nosotros estamos habilitados de decir que un paciente, por ejemplo, que cursa un postoperatorio, si tiene dos de estas manifestaciones, puede estar enfrentado a un CIRS, o sea, a un sistema inflamatorio de respuesta. La temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados. ¿Ah? Tenemos fiebre cuando la temperatura axilar es mayor de 37 grados y la rectal de 37,3. La frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, o sea, una taquicardia presente. ¿Ah? La frecuencia respiratoria mayor de 20, una PCO2 de mayor de 32 milímetros de mercurio y una leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000. Si hay dos de estas factores clínicamente, por ejemplo, en un postoperatorio de un paciente, nosotros estamos habilitados a decir que ese paciente está cursando un CIRS. Los mediadores que se involucran en esta respuesta inflamatoria son múltiples, como ven acá, son aminas vasoactivas, citoquinas, radicales libres, que todo esto es lo que va a provocar el descalabro del funcionamiento del organismo. Si no hay CIRS después de una cirugía, bueno, va todo bien, nosotros estamos navegando en aguas calmas, en ríos tranquilos, pero si aparece un CIRS en un paciente que operó un cirujano, muchas veces es la primer alerta que nosotros tenemos que vamos a asistir a una complicación grave de quirúrgica que se puede estar gestando. O sea que la taquicardia o la polipnea o la aparición de fiebre muchas veces nos pueden estar anunciando que las aguas calmas se van a transformar en un río turbulento. Bueno, vamos a ver ahora en cuanto a algunos conceptos de tratamiento curativo y paliativo. Dentro de las cirugías hay dos grandes intenciones de acción, que son los tratamientos pretendidamente curativos y los paliativos. ¿Cuándo es un tratamiento curativo? Cuando cura al paciente, cuando lo libra de su enfermedad
y cuando la acción de resecar logra curar la enfermedad. El tratamiento curativo, cada vez el cirujano solo no lo puede realizar. El cirujano cada vez es más dependiente de un equipo multidisciplinario y debió aliarse con otras especialidades para obtener los mejores resultados, y se han creado diferentes propuestas para ello. La conjunción de varias disciplinas, de especialistas, la creación de centros especializados, creación de superespecialistas, o sea, aquellos cirujanos que operan determinado tipo de tumor en determinada localización, ¿tá? Todo esto para llegar a los mejores tratamientos y resultados, ¿verdad? La asociación con otras especialidades han creado equipos multidisciplinarios, tales como son el comité de tumores, equipos que están integrados por oncólogos, cirujanos, y médicos, fisioterapia, los equipos de rehabilitación, la oncología médica y los radioterapeutas, los intensivistas, hemoterapeutas. La nutrición ha cobrado un enorme papel de importancia últimamente, y la aparición con la globalización del doctor Google y el doctor Yahoo, que como veremos más adelante va a marcar muchas veces nuestro accionar. El tratamiento curativo quirúrgico, entonces, en cuanto a la cirugía exclusivamente, haciendo abstracción de todos los demás especialistas, decimos que un tratamiento es curativo o potencialmente curativo o pretendidamente curativo cuando operamos a alguien con la intención de que se cure. Nuestra intención es curar extirpando el órgano o múltiples órganos y sus territorios linfáticos, erradicando todo vestigio macroscópico de la enfermedad. Muchas veces, para lograr el propósito de curar, es necesario recurrir, y cada vez se lo hace con mayor frecuencia, a tratamientos preoperatorios neoadjuvantes, que los realizan en general el oncólogo o la aparición de fisioterapia o de diferentes disciplinas. Con eso logramos mejorar la resecabilidad de un tumor o volver resecable a tumores que eran demasiado grandes y por su extensión eran irresecables, y así poder realizar un tratamiento curativo con la ayuda de la neoadjuvancia. ¿Cuándo sabemos que el tratamiento fue curativo? Exclusivamente luego del resultado de la anatomía patológica, que según la profundidad de la invasión parietal del tumor, según el número de ganglios resecados, va a hacer la cirugía, va a mostrar la calidad de la cirugía. El número de ganglios positivos nos va a hablar del pronóstico, la infiltración hacia órganos vecinos, y vamos a tener una idea expresada en porcentaje de sobrevivientes. El tratamiento paliativo, por otro lado, son aquellos tratamientos que vamos a realizar pese a saber que no vamos a lograr la curación del paciente. ¿Por qué nosotros vamos a resecar un órgano, exponer al riesgo de la cirugía, si no logramos curar a ese paciente? ¿Qué fines persigue? Bueno, primero, aliviar síntomas. Con eso mejoramos la calidad de sobrevida, hacemos mejora muchas veces la cantidad de sobrevida, ¿tá? Y la sobrevida es más digna, ¿tá? Y no olvidarse que 1 o 2 años de sobrevida en alguien que sabe que va a morir es mucho tiempo. El tratamiento paliativo entonces persigue una muerte digna, aliviar ese sufrimiento moral. No es lo mismo un enfermo que no pueda tragar, que no pueda deglutir por un cáncer de esófago y que tenga que sobrevivir con una gastrostomía, con un caño que lo alimente directamente al estómago, que lograr realizar una cirugía resecando el órgano y que él pueda volver a comer por su vía normal, aunque sepamos que no va a ser curado. Es darle una esperanza al paciente
de algo que hacemos por él. Resecar el tumor, disminuimos todas las complicaciones secundarias locales como la oclusión, el sangrado, la hemorragia digestiva, la perforación y la sedación, y logramos que tenga una calidad de sobrevida siempre mejor. Por lo tanto, un precepto de la cirugía que en general es casi que constante, la resección siempre es la mejor paliación. Pero para hacer la cirugía hay que elegir el momento adecuado. Es la que llamamos oportunidad. Y va a estar dada por una serie de diferentes variables. Las condiciones generales del paciente, que va a depender del estado nutricional, si es obeso, si es caquéctico, de los factores cardiovasculares, si tiene insuficiencia cardíaca, arritmia, respiratorio, si está cursando un cuadro canalicular exudativo, o es un EPOC o un asmático, las taras asociadas como el EPOC, la cirrosis, la insuficiencia renal, y dentro de las condiciones regionales, la oportunidad va a haber condiciones regionales que son episodios inflamatorios agudos o subagudos que pueda tener el órgano, las infecciones parietales que puedan existir, las fístulas, supuraciones crónicas, infecciones cutáneas, bacterianas o micóticas o lesiones cutáneas crónicas. Por ejemplo, si vamos a operar una hernia, no vamos a poder operarla si el enfermo está en condiciones generales de recibir la cirugía y presenta una supuración cutánea o presenta una infección micótica a nivel de la piel, esas condiciones regionales nos impiden de realizar la cirugía, queda fuera de oportunidad porque colocar una malla dentro de un tejido que pueda estar contaminado o infectado es exponer a una infección crónica de la malla de ese paciente. Por lo tanto, esas son las condiciones regionales a las que nos referimos. Las condiciones locales pueden ser por distensión de un órgano, un estómago que está muy distendido por obstrucción, hay que esperar de que se vaya el edema de dicho órgano. La inflamación subaguda puede hacer de que las condiciones locales sean muy dificultosas para realizar la resección y tenemos que esperar que esta inflamación retroceda para poder ir a realizar la cirugía, al igual que infecciones que se puedan estar dando, y lo otro es con la infraestructura que nosotros contamos y la hora. No es lo mismo ir a operar una vía biliar en la madrugada, donde puede ocurrir un accidente o una lesión de vía biliar. Uno tiene que estar con la infraestructura y lo suficientemente descansado para poder afrontar determinado tipo de complicaciones. Siempre se debe tener presente que es el paciente el que corre todos los riesgos. El cirujano corre riesgos biológicos, corre riesgo de radiación ionizante cuando se realizan rayos dentro de la sala de operaciones, tiene riesgo de cortarse, de pincharse, de exposición a bacterias o a virus. Después tenemos los riesgos propios de la patología, del terreno del paciente, los riesgos por la edad, que constituyen parte del terreno, el estado nutricional, la trombosis, y por el tipo de cirugía que se propone también va a correr determinado tipo de riesgo. La complicación en la cirugía, ahora vamos a hablar de complicaciones. La complicación en la cirugía es el reconocimiento del fracaso del cirujano. Esta puede llegar en cualquier momento de la etapa cursando el posoperatorio o en el intraoperatorio, y también llega en cualquier momento dentro de la vida del cirujano. O sea que en el momento que está saliendo a una fiesta o a una cena o recibiendo gente en su casa, puede complicarse un enfermo y que él tenga que ir a responder por esa complicación. Y es el cirujano el único que debe responder.
y debe responder porque la responsabilidad de haber causado eventualmente un daño a la persona que ha confiado en él para que lo opere, eso es intransferible. Y eso debe tenerse muy presente. El cirujano que se enfrenta a un paciente complicado en general recorre varias etapas. Esta lo ejemplifica un cirujano chileno en una conferencia que realiza, y a mí me gustó mucho, por lo tanto las reproduzco. La primera es de incredibilidad. No puede ser que esté complicado, porque yo lo vi hoy de mañana y estaba bien. No creo que se haya complicado. Inmediatamente viene la etapa de negación. Porque va, lo mira, no puede ser que sea anemia, mirá que es muy pálido, se queja de cualquier cosa, es un quejoso, no puede estar doliéndole. Después, cuando esa etapa de negación, que esto ocurre en horas, minutos, empieza que uno se empieza a convencer de que está complicado realmente, le ataca la rabia y la necesidad de culpar a alguien. No puede ser, a este hombre yo no lo tenía que haber operado, no había que haberlo operado, fueron ustedes que me impulsaron, no sé para qué les hice caso y me dejé convencer. Y por último llega la etapa de la resignación, cuando el enfermo uno asume que realmente tiene una complicación y que hay que reoperarlo, y bueno, ahí indica que se lo traslade al quirófano. Y antes de llevar el enfermo al quirófano hay que enfrentarse primero con el paciente, que hay que avisarle y decirle que hay una complicación y que hay que operarlo, y muchas veces con la familia, siempre con la familia, que ese diálogo debe ser antes y después de la cirugía. Y bueno, y cuando hay una complicación, el cirujano siempre tiene una etapa de repaso en lo que qué cosas uno pudo haber hecho mal. Repasa todo, si los puntos que dio estuvieron bien dados, si el punto aquel que no le quedó tan lindo debe haber sido eso, y bueno, y muchas veces repasa todo y no hay error, pero siempre el cirujano se plantea la posibilidad de tener la culpa en algo. Y en la realidad muchas veces no existe la culpa y las complicaciones ocurren porque tienen que ocurrir, porque son porcentualmente una etapa más de los procedimientos quirúrgicos. Pero es el cirujano que debe cargar con todo el peso de la complicación, por la culpa de infligir daño, aunque sea involuntario, pero es daño al fin y que a veces le puede costar la vida del paciente. Y eso les aseguro que es algo muy duro. Bueno, pero nunca falta que llegue algún inconsciente, sobre todo cuando somos jóvenes, que nos quiere salvar de la culpa y nos dice una frase célebre en cirugía: al que no se le complica es aquel que no opera. Sí, claro. Pero ahí muchas veces, sobre todo los jóvenes, pasan las complicaciones a ser verdaderas heridas de guerra, casi que se vuelven trofeos, y cuando al paciente le va bien y sobrevive, nos jactamos contando cómo la solucionamos, y en general puede ocurrir de que nos olvidamos las complicaciones de aquellas que no tuvieron buen final. Será un mecanismo defensivo que tenemos, pero puede ocurrir. Pero debemos saber que hay cirujanos que pocas veces se le complica un enfermo. Y ocurre además que con los años la complicación se vuelve cada vez más intolerable para los cirujanos. Y se vuelve intolerable porque nos revuelca permanentemente y nos recuerda lo imperfecto que somos. Con esto nos provoca siempre un baño de humildad. Es muy duro enfrentarse a un enfermo y comunicarle que lo que hicimos lo hicimos mal
y que es más duro enfrentarse a la familia y puede ser comprensiva y tolerante, pero muchas veces puede ser extremadamente irracional y violenta. Para estas cosas es necesario tener un diálogo permanente y que el enfermo y la familia conozcan totalmente los riesgos que se corre de la cirugía y de los procedimientos que vamos a realizar. Ese diálogo y la buen relacionamiento con la familia debe comenzar antes de la cirugía. Una actitud soberbia levanta un muro que es muy difícil de sortear si las cosas no salen bien. La dedicación, la visita diaria, la buena relación con los pacientes es la mejor defensa del médico contra las complicaciones y futuras demandas. Eso se los puedo asegurar. Y bueno, todo esto repercute en cada uno de nosotros que hemos vivido diferentes situaciones y tenemos la necesidad de proteger a nuestros estudiantes y a nuestros cirujanos jóvenes y enseñarles a caminar y sobrellevar los fracasos. Es todo lo que tengo para decirles para el día de hoy, así que muchas gracias.